Oh, yeah. Good evening, everyone. Welcome. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en el ciclo de encuentros del IIBA, que se compone de 6 webinarios que tendrán lugar hasta noviembre. La serie está organizada en colaboración con formación continua en psicología, formación continua en psicología, Media Partner italiano, que encontráis en la dirección www.formacionecontinuainpsicología.it. Mi nombre es Miriam Matao, de Brasil. Soy miembro del IIBA, y estoy aquí para presentarles a nuestra querida Louise Frechet. Pero en primer lugar, le pido a Claude que les dé todas las indicaciones técnicas necesarias. Claude. Bien. Buenas tardes a todos. Les recordamos que los webinarios serán completamente en lengua inglesa, pero estará disponible un servicio de traducción simultánea en otros 5 idiomas: italiano, francés, español, portugués y ruso. Si desean seguir los webinarios en inglés, no tienen que hacer nada, porque todas las comunicaciones y las presentaciones de los ponentes serán completamente en inglés. Si, sin embargo, desean seguir el webinario en otro idioma, es necesario utilizar la barra de herramientas que se encuentra en la zona inferior, en la ventana de Zoom. Si no ven la barra de Zoom, tienen que mover el cursor a la ventana de Zoom y aparecerá la barra de instrumentos. Seleccionan el icono del globo que activa la función de interpretación. Se abrirá una lista con los 6 idiomas disponibles. Seleccionan su idioma y pueden seguir la traducción en directo. Les recordamos también que durante todo el curso del webinario tienen la posibilidad de plantear preguntas a los ponentes. Estas preguntas serán seleccionadas y leídas solo en la parte final dedicada al Question Time. Les rogamos que escriban las preguntas en inglés. Las preguntas en otros idiomas no podrán ser traducidas en directo y, por tanto, no podrán ser seleccionadas. Para plantear las preguntas tendrán que utilizar la función Zoom Preguntas y Respuestas, o DIA en la versión italiana, que encontrarán siempre en la barra de herramientas, en la zona inferior, con el icono de las 2 nubes, de los 2 bocadillos de cómic. Les rogamos que no utilicen la sección chat para las preguntas. En la chat, el icono con un solo bocadillo, se introducirán comunicaciones generales dirigidas a todos los participantes y se ofrecerán informaciones técnicas por el personal del webinario. Ahora, Miriam, te paso la palabra. Bien. Es un gran placer para mí presentarles a Louise Frechet. Es de veras un punto de referencia en psicología. Es un Bachelor Degree en Education, formación profesional en psicoanálisis, psicosíntesis, análisis bioenergético, naturalmente, hipnosis. Su contribución al IIBA ha sido de veras de gran valor, a muchísimos niveles, como líder, formadora. En su país, en Quebec, es miembro del Executive Committee del IIBA, miembro del Board of Justice y también de la Facultad Internacional del IIBA. La contribución de Louise para la difusión del análisis bioenergético ha sido de veras enorme
y de gran significado. La profundidad de su conocimiento, sus conocimientos en general son amplios en muchísimas áreas y disciplinas. De hecho, es muy conocida en Canadá, en el sur de Francia, en Bélgica, en España, Países Bajos, Portugal, Estados Unidos, Brasil y Nueva Zelanda. Estos son algunos de los países en los que ha sido formadora. Louise ha sido de veras una escritora muy prolífica, con más de decenas de artículos en inglés, en francés. Ella ha sido keynote speaker en varias conferencias internacionales, conferencias regionales en Canadá, en Estados Unidos, en Francia y también en Brasil. Ha cubierto una amplia gama de argumentos, como por ejemplo las regiones de la vergüenza, el grounding, la puesta a tierra y la comprensión del narcisismo terapéutico. Se ha abierto al corazón y a la sexualidad como argumentos. Y también cómo la conexión puede ayudar a curar precisamente el tejido de la sociedad humana. Por tanto, Luis, ven donde nosotros te pasamos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miriam, por esta estupenda introducción, por tus amables palabras. Ahora quiero comprobar la vista para poder regular la pantalla. Muy bien, estoy muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes para este webinario del tema de la estructura esquizoide. Muy bien, para quien no tenga familiaridad con el análisis bioenergético, es conveniente saber que Alexander Lowen desarrolló un esquema con las 5 estructuras del carácter a principios de los años 70. Pero tengo que decir que él, sucesivamente, dijo que lamentaba haber hecho este esquema con las 5 estructuras del carácter. Dijo que algunos terapeutas utilizaban las estructuras de los caracteres para etiquetar a sus pacientes y, en su opinión, según Lowen, no es el etiquetado del carácter, no es lo que hacemos en el análisis bioenergético. Con este análisis bioenergético queremos ver la persona en su complejidad. Queremos ver a la persona en su singularidad. Por tanto, hemos descubierto con el paso de los años, gracias al análisis bioenergético, que la estructura del carácter y el esquema nos puede ayudar a comprender mecanismos clave que pueden contribuir después al desarrollo de una determinada estructura del carácter. Por lo tanto, es muy importante recordar que cada sujeto, cada persona, no es jamás una estructura del carácter pura y definida. He aquí por qué muy a menudo, con nuestros pacientes, podemos ver una estructura del carácter predominante, pero después hay rasgos secundarios, porque somos seres humanos complejos. Por tanto, sin perder más tiempo, he preparado unas diapositivas que he decidido compartir con todos ustedes para tener un apoyo y para explicar la estructura, el carácter esquizoide y para explicar más concretamente cómo podemos trabajar con pacientes con problemas esquizoides. Y aquí que comienzo, por tanto, a compartir la pantalla con todos ustedes. Muy bien. Aquí tenemos la primera diapositiva. He pensado que esta ilustración transmitía algo de la esencia de la estructura esquizoide, pero comencemos con una historia.
Cuando enseño las estructuras del carácter, siempre me gusta contar una historia, empezar contando una historia. Una historia que propicia el desarrollo de una determinada característica, estructura del carácter. En el caso de la estructura esquizoide, he aquí que la historia es precisamente la del niño rechazado. ¿Cómo ocurrió? Bueno, sucedió al principio de la vida, justo cuando el bebé nace. Sabemos que cuando un niño nace, cobra vida, nace, y en este caso viene a la vida en un ambiente frío, indiferente. Sabemos que el primer ambiente en el que hace experiencia un niño es el ambiente vinculado al contacto con la madre. Pero en el caso de la estructura esquizoide, la madre, en la mayor parte de los casos, no quería a ese niño. O bien, esa madre no tiene capacidad de relación como persona. Y cuando utilizo el término madre, lógicamente me refiero a lo que definimos caregiver primario, la cuidadora principal, que podría no ser la madre, pero que representa la persona que cuida el niño desde el nacimiento, desde el principio de su vida, desde su nacimiento. Podría ser también el padre, la abuela o bien otra figura. La madre de un sujeto con estructura esquizoide es una persona que no tiene expresión emocional, carece de ella, no consigue tolerar la cercanía. Pongo un ejemplo. Una de mis pacientes esquizoides me explicó una vez que no tiene ningún recuerdo de su infancia, pero cuando se convirtió en adulta, cuando quería abrazar a la madre, he aquí que la madre la mantiene en una posición distante. Y la madre se pone rígida incluso. Por tanto, mi paciente hace experiencia de no lograr conectarse a nivel corporal con su madre. Por tanto, en breve la madre no puede tolerar, no consigue tolerar la cercanía. También tenemos que comprender que la madre de un paciente con una estructura esquizoide es una persona que no consigue encontrar placer en su propia sexualidad. No consigue sentir placer en ningún contacto íntimo, que sea con la pareja o con el hijo, con el niño. Y ningún contacto íntimo tampoco con su propio cuerpo. A esta madre no le gusta su propio cuerpo, no se siente a gusto con su cuerpo, con el contacto íntimo, con el propio cuerpo, con ella, con esa misma persona, y tampoco con el niño. Esto significa que un tipo de madre como el que acabo de describir no expresará con los ojos, con la voz, con el tacto, nada de todo aquello que podría llevar a felicidad o alegría. Por lo que respecta a ese niño, no encontrará placer en tocarlo, en besarlo, en jugar con él. De hecho, no quiero dar una culpa a esta madre, no quiero que sienta una culpa a esta madre que ya por ella misma no ha hecho experiencia en su vida de un ambiente caluroso y que da valor y que cuida en su vida. Lo que quiero explicar es que la madre, muy a menudo, ha reprimido y controlado la rabia. Y esto se ha traducido en una forma de atención, de cuidado mecánico. Ese cuidado que se da al niño sin ninguna forma de calidez ni ternura. En otras palabras,
La madre no conseguirá cuidar de ese niño. Y la rabia que siente esa madre no será una rabia explosiva, más bien será una rabia contenida, fría. Y esto sucede porque esa madre no quiere verse a sí misma o ser vista como una mala madre. Precisamente por este motivo intentará reprimir, controlar su propia rabia. Y de todas formas, esa rabia se expresará en la forma en la que cuida del niño, en la forma en la que abraza al niño. En la imagen que ven en esta diapositiva, fíjense en los ojos, esos ojos enfadados de esa madre. Todas las señales no verbales son vividas por el niño como un rechazo. De forma comprensible, el bebé, el niño, no puede conceptualizar el hecho de ser rechazado, pero todo su organismo, en su complejidad, todas las células de su cuerpo, registrarán que no es deseado. Pido disculpas, pero hay un micrófono que está encendido. Pido por favor que controlen que estén apagados los otros micrófonos. Gracias. ¿Qué mensaje percibe el niño? El mensaje que percibe es, ojalá no existieras, desearía que nunca hubieras nacido. Para decirlo de otra forma, el recién nacido percibe que su propia vida está amenazada por una madre hostil. Una madre que no quiere que él exista. Mi querido amigo y compañero Gitonella, que ya encontraron con ocasión del primer webinario, ha desarrollado un excelente material precisamente relativo a las distintas estructuras del carácter. Hay una estructura de carácter esquizoide y en el documento de Gitonella se subraya el hecho de que la estructura esquizoide es una respuesta a necesidades de apego insatisfechas, frustradas. ¿Qué significa? Significa que la madre es una figura hostil y precisamente por esto la madre no puede actuar como una base segura para el niño. El tema de la ausencia, de la falta de una base segura es precisamente un fundamento de la comprensión de la estructura esquizoide. Se trata de veras de un concepto clave, la falta de una base segura. Precisamente desde el principio de la vida, en función de esa figura hostil, ya desde las primeras fases de la vida, el niño está aterrorizado por esa persona hostil y aprende a mantenerse siempre hipervigilante como modo de supervivencia. A causa de esto, ese niño no podrá y no conseguirá relajarse, no logrará utilizar el apoyo de la figura de apego para volver a la homeostasis. Esa calma, ese estado de calma en el momento en que hay una disregulación, cuando se encuentra en un estado de sufrimiento, cuando no está bien y por tanto, al final, ese pequeño ser humano inhibirá sus impulsos de apego y además desactivará su sistema de apego precisamente como modo para protegerse y como reflejo de autoprotección. Ahora utilizo el puntero
Bowlby unió los estilos de apego y la personalidad esquizoide es la vinculada al estilo de apego evitativo, también llamado estilo de apego ansioso evitativo. Vemos, por tanto, las consecuencias tempranas de este estilo de apego evitativo. El niño mostrará una tendencia a evitar a sus padres o cuidadores. No va a buscar tranquilidad, tampoco va a buscar consuelo en ellos, porque el cuidador o cuidadora no es seguro para él. Y por este motivo, ese niño habrá desactivado su sistema de apego. Por tanto, no se va a sentir conectado con su padre o su madre. Y no habrá ninguna diferencia para ese niño entre un cuidador o un completo desconocido. Porque ni el cuidador ni el perfecto extraño, él no sabe con quién está seguro. No hay ninguna diferencia. Y ese niño tenderá a convertirse en independiente. Y lo hará pronto, se independiza pronto. A menudo esa independencia es animada por el cuidador, porque el niño sabe que no puede recibir consuelo del cuidador. Por tanto, va a gestionar él solo la situación. Y para el cuidador esto será mejor, porque significa que el niño es menos exigente. Ese mismo niño se convertirá en un sujeto orientado más a los objetos que a las personas. Esto significa que el niño estará más interesado hacia sus juguetes que no con las personas. Y más adelante, en la vida, estos adultos se interesan más por los libros, sus herramientas, sus equipos electrónicos, su material artístico, por ejemplo, de otro tipo, en lugar de interesarse por las personas. Deseo compartir con todos ustedes un par de ejemplos de mis pacientes esquizoides que desarrollaron un apego no con los objetos, sino en un primer caso con los animales. De hecho, una paciente mía me contaba que se sentía mucho más apegada a su perro y a los animales en general que no a sus hermanos, a sus padres o a cualquier otro ser humano. Por tanto, los animales, su perro, se convirtieron en su lugar seguro y la ayudan en la regulación del ser, en su autorregulación. Y otro ejemplo que quisiera citar de una paciente con rasgos esquizoides, nacida y crecida en un ambiente particularmente hostil, ya a la edad de 3 o 4, tal vez 5 años, a menudo salía de casa y comenzaba a pasear por la naturaleza. Por tanto, el apego primario para esta paciente era con la naturaleza. Para ella, la naturaleza era su lugar seguro, su base segura, para lograr calmarse y encontrar consuelo, además de regularse. Por tanto, como pueden entender, no hay solo un interés hacia los objetos, un apego a otras herramientas y, lógicamente, no a seres humanos, sino más bien a animales, a la naturaleza y también a plantas en general.
Bien, veamos ahora la respuesta psicobiológica de un recién nacido ante una situación traumática. El trauma puede suceder en cualquier fase del desarrollo de un niño. En el caso de la estructura esquizoide, el trauma se ha verificado precisamente al principio de la vida del niño. Y Bowlby explica cómo la respuesta psicobiológica de un niño en una situación traumática configura. Explica que el niño se organiza en torno a dos respuestas diferentes. En la fase inicial de la amenaza hay una reacción de hiperactivación. Se trata de una respuesta de protesta y esta respuesta se activa a través del sistema nervioso simpático. Por tanto, ataque-fuga como respuesta. El niño muestra hiperexcitación, reacción de alarma, gritos, llanto y así sucesivamente. Esta es una respuesta natural espontánea a una amenaza. Pero como explica sucesivamente Bowlby, si este estado no es regulado por la madre, y como hemos visto que precisamente por el hecho de que la madre no es una base segura, esa madre es por el contrario una amenaza. Entonces esa madre no podrá ayudar al niño a regularse. Y entonces la segunda y más duradera reacción del niño es la disociación. Se trata de una respuesta de desesperación. Y esta respuesta se activa a través del sistema nervioso parasimpático. Veremos una mirada ausente en el niño y a nivel orgánico, ese niño mostrará altos niveles de cortisol y opioides para calmar el dolor, para no sentir el terror, el sufrimiento, el malestar. Ahora quisiera utilizar esta representación del modelo polivagal de Stephen Porges para explicar un poco más con precisión lo que acabo de describir. Precisamente las fases iniciales de la amenaza, lo que hemos descrito, tenemos una reacción del niño activada por el sistema nervioso simpático. El niño muestra irritación, rabia, ira, relacionadas con la respuesta de ataque. Y el niño mostrará también ansiedad, miedo, pánico, relacionados con la respuesta de fuga. En este estado, el niño está activo, tiene una expresividad, expresa emociones y en lo que describe Bowlby en la fase sucesiva, este estado no es regulado por la madre. Y poco a poco resultará ser insostenible para el niño. Y automáticamente el niño entrará en una fase, en un estadio sucesivo, que se activa por el sistema nervioso parasimpático. Se trata de un estado de congelación, de impotencia, falta de esperanza, disociación. Este es el estado
de que hace experiencia una criatura viviente ante una amenaza, un estrés, que resulta ser ingestible, imposible de manejar. ¿Y qué es interesante, en nuestra opinión, respecto a la contribución de la teoría polivagal de Porges? Bien, nos ayuda a entender que el sistema nervioso parasimpático, que se gestiona por el nervio vago, tiene dos respuestas o también dos triggers, dos desencadenantes. De hecho, hay dos circuitos neuronales, el dorso vagal, que se activa en el momento en que una situación se convierte en insostenible, excesiva, imposible de manejar, y después está exactamente el extremo opuesto, cuando un ser humano se encuentra en un estado de reposo, de seguridad, un sentido de seguridad, de amor, de felicidad. He aquí que se activa el sistema ventrovagal del sistema nervioso parasimpático. Y según Porges, esto es el sistema del compromiso social. El momento en que nos encontramos en un estado de seguridad, de amor, de alegría, de felicidad. Por tanto, en ese estado estamos abiertos a conectarnos con otros seres humanos. Estamos comprometidos desde un punto de vista social, pero volvamos a la estructura esquizoide. Precisamente en función de esa vivencia traumática, el sujeto con la estructura esquizoide, por defecto se encuentra en un estado que estoy indicando ahora, de congelación. Hemos visto el impacto a nivel neurológico de esta falta de base segura en una situación traumática. Ahora veremos lo que hace al cuerpo y al sistema energético, la dimensión somática de la persona. Pues bien, tendremos disfunciones pulsátiles, como pequeños acordeones. Pues bien, en una persona que ha tenido o ha vivido, ha tenido un desarrollo, una historia de desarrollo bastante segura, pues este acordeón es continuo de la cabeza hasta los pies, sin huecos, sin agujeros. Significa que el organismo funciona de manera unívoca, unificada. Podemos pensar, por ejemplo, cuando respiramos, que el tórax se abre, se cierra, bien el latido del corazón. Y también los fluidos en el cuerpo. Deberíamos pulsar de manera uniforme. Para, en cambio, el paciente con una estructura esquizoide, ya que este paciente debe de vivir con padres agresivos, pues tiene tensiones en el cuerpo y eso resulta en una fragmentación interna del cuerpo. Además, tenemos una disfunción del flujo de energía, pues la energía va hacia la cabeza en vez que relajarse y llegar hasta el suelo. Como Lowen habla siempre del terreno en relación con ese concepto de la maternidad. Y ya que nuestro primer terreno es el cuerpo de nuestra madre, pues entonces
el niño con una estructura esquizoide debe de encontrar una manera para alejarse de la madre. Por lo tanto, en el adulto, el equivalente de alejarse de la madre es intentar ir hacia arriba. Pues no puedo fiarme del terreno. No tengo una base segura. Y entonces, en este diagrama de Lowen, vemos descrito también que por qué hay una espasticidad de los músculos y también contracciones de los tejidos conjuntivos, pues la carga energética se mantiene en el centro, no fluye hacia las puntas de conexión con el mundo externo. Esta punta representa la cabeza, estas dos puntas los brazos, las manos. Aquí tenemos las puntas que representan los pies y las piernas. Y aquí tenemos los genitales. Toda la carga energética pues va hacia adentro, porque el contacto con el mundo externo, con la madre, es algo que nos espanta. Pues entonces, esta es mi personal representación del sistema energético del paciente con estructura esquizoide que presenta las tensiones en las diferentes articulaciones. Y ya que estas tensiones que vemos también en este dibujo y crean estos agujeros, estos espacios, ya que estas tensiones son tan fuertes, la persona, el paciente, tiene esta sensación como de estar fragmentado. Y entonces lucha para mantenerse como una unidad, para mantener juntas todas sus piezas, para sentir esta continuidad entre las diferentes partes de su cuerpo. Además, hay también una gran tensión occipital que, por supuesto, conlleva una división en el cuerpo, también una falta de presencia en los ojos. Cuando la energía no fluye fácilmente hacia los puntos de contacto, pues vemos fácilmente que la energía no llega hasta los ojos. Además, la voz es una voz monótona, monocorde. La cara, el rostro, normalmente se parece a una máscara sin expresión, exactamente como la cara y el rostro de la madre. La mandíbula es tensa, el tórax estrecho, apretado, con poca movilidad a nivel del diafragma, y lo podemos ver aquí en este diagrama. Y entonces vemos que hay como, digamos, una respiración reducida en modo supervivencia, con mucha tensión en las piernas, en las rodillas rígidas, tobillos congelados, pies contraídos. Y a menudo podemos observar que el paciente con una estructura esquizoide tiene unos peines altos, como para alejarse del terreno y por lo tanto de la madre. Muy bien, entonces, hemos visto el impacto somático, lo que podría ser el impacto somático de la falta de una base segura, una experiencia a principios de la vida. Ahora pasamos a ver el impacto psíquico de la falta de una base segura. Pues entonces, ya que el niño debe de defenderse de estos padres hostiles, el bebé, la verdad, no tiene muchos recursos para defenderse. Por lo tanto, el mecanismo que desarrolla el bebé
pues es un mecanismo de defensa bastante primitivo, como la disociación, en particular entre los pensamientos y los afectos, o también un mecanismo de negación. Podemos observar, por ejemplo, un paciente que hablaba de su niñez y su infancia, diciendo, por ejemplo, que no recuerda nada, o otro paciente con estructura esquizoide puede decir, pues no era una infancia tan terrible, pues mis padres eran buenas personas. Y esto es porque deben de suprimir las sensaciones y los sentimientos, las emociones de terror. Y por lo tanto, ya no son accesibles. Es una situación de negación completa, una situación terrible para ellos. Los primeros meses de vida eran terribles para ellos. Entonces, a estos pacientes tendrán también un sentido de yo poco desarrollado y normalmente se identifican con ideas e ideales para compensar todo ello. ¿Y por qué? Pues entonces, ¿por qué tienen ese sentido no desarrollado del yo o poco desarrollado? Tenemos que comprender que este sentido del yo pues no descansa en las experiencias de las emociones, de las sensaciones, porque el organismo pues se congeló durante la infancia, la primerísima infancia, y este sentido del yo es más de naturaleza mental, algo bastante abstracto, porque está desconectado de la experiencia del cuerpo, de la carne. Y entonces, también nuestro paciente con una estructura esquizoide evita las relaciones íntimas y no sabe utilizar las relaciones para la regulación emocional, considerando los principios de su vida. Y eso, pues, es lo que han aprendido y van repitiendo. Regulan sus estados fisiológicos utilizando prácticas solitarias, como por ejemplo sueñan con los ojos abiertos, leen o usan les gustan estos juegos contemplativos, digamos, todas actividades mentales. Además, intentan desinvertir en la esfera afectiva porque pues los sentimientos les espantan, son amenazantes, las relaciones amenazan ser un trigger de sentimientos intensos que para ellos son inaguantables para estos pacientes, y ya que desinvierten en la esfera afectiva, por otra parte, sobreinvierten en la esfera cognitiva y le da esta pseudo impresión de vitalidad. Hablando de la sexualidad, la excitación genital durante los encuentros sexuales se disocia de la sensibilidad erógena. ¿Por qué? Han tenido que crecer en un ambiente tan amenazador, que han tenido que desarrollar, que empezar a sentir estas sensaciones placenteras alrededor de la boca o en la zona anal, porque antes estaban demasiado congelados para desarrollar estas sensaciones placenteras. O sea, la excitación genital permanece,
pero por otra parte no pueden alcanzar una experiencia sexual completa con todo el cuerpo. Y además, eso puede conllevar o llevar a una sexualidad compulsiva o promiscua en algunos, no todos, evidentemente. Y cuando eso pasa, es importante comprender que lo que están buscando no es en realidad una experiencia sexual, sino más es un intento o una búsqueda para alcanzar una conexión humana que no han tenido nunca en su vida. Pues entonces, aquí, a través de los encuentros sexuales, quieren responder a sus necesidades orales que nunca han sido satisfechas. Y entonces, acabo de describir cómo el paciente con una estructura esquizoide debe de organizar a nivel somático y psíquico su vida para defenderse. Pero básicamente esta estructura de defensa pues depende de qué. ¿De qué se están defendiendo estos pacientes? Pues bien, se defienden básicamente de dos sentimientos básicos muy intensos. Terror, el miedo a la eliminación, aniquilación, y también esta ira asesina, una furia asesina. Y entonces, estos sentimientos son más o menos dos caras de la misma medalla, de la misma moneda. Porque cuando uno siente que su vida está amenazada, pues la respuesta natural es intentar defenderse. Y el sentimiento de esta ira asesina está proporcionado al terror que vivimos. Entonces, pasamos ahora a una segunda parte de mi presentación que se refiere a cómo nosotros, con los terapeutas bioenergéticos, trabajamos con nuestros pacientes con estructura esquizoide, con problemas de estructura esquizoide. Muy bien. Entonces, estirémonos un poco antes de pasar a la segunda parte. Vemos las piernas, los brazos, respiremos. Movemos un poco la cabeza. Dibujamos círculos con la cabeza, relajamos los ojos. Bebemos un vaso de agua, un trago de agua. Muy bien, seguimos con la segunda parte de nuestra presentación. Muy bien. Cuando trabajamos con un paciente esquizoide, el objetivo principal que debemos de recordar, pues yo diría que hay 4 objetivos principales. Punto 1. Debemos de ofrecer o garantizar que ofrecemos al paciente una base segura. ¿Qué es lo que de manera muy cruel le fue quitaron durante la infancia? Luego debemos de ayudar al paciente para que se reconecte con su cuerpo. Deben de acordar que tuvieron que congelarse ante de una amenaza en los primerísimos momentos de su vida.
Así que debemos de ayudarles a que se reconecten con las sensaciones del cuerpo. Debemos de ayudarles a que se descongelen, que puedan relajar la tensión en sus músculos para que la energía y la sangre puedan circular y los músculos y los tejidos puedan cobrar de nuevo, recobrar sus capacidades y sus sensaciones. Además, tenemos que ayudarles para que puedan curar esa división entre cuerpo y cabeza. Y para terminar, hay que ayudarles para que puedan restablecer su función agresiva. Pero eso viene después, en un segundo momento de la terapia normalmente. Pues quiero explicarles cómo lo hacemos cuando trabajamos con estos pacientes con estructura esquizoide. Entonces, ofrecer una base segura. ¿Cuándo podemos hacerlo? Pues ante todo, lo hacemos ofreciendo a los pacientes una profunda comprensión y empatía para su lucha existencial. Deben de encarar sentimientos que les espantan y a veces son sentimientos que ni siquiera sienten. Así que deben de ser capaces de manifestar su derecho a existir, porque su existencia, su misma existencia fue amenazada. Y lo podemos hacer verbalmente, entre otras cosas, a través de la calidad de nuestra coemocional. Cuando hablo de eco emocional, estoy hablando de una expresión, de una profunda comprensión de la lucha existencial del paciente, no de una comprensión intelectual. Para mí es una resonancia que viene del corazón. Y aquí me habría encantado tener algo en este dibujo para ilustrar la conexión de los corazones, porque no es solamente esta persona que está sincronizada con la otra, que se está sincronizando. Pues podría ser como los neurones que pues se reflejan los unos en los otros, pero hay también una conexión a nivel de corazón, en esta comprensión profunda de la otra persona y de la lucha existencial de esta persona. Además, podemos brindar una base segura en la manera en la que comunicamos los mensajes no verbales. Por ejemplo, con nuestra posición física, acordándonos siempre que tenemos que mantener la justa distancia con el contacto de los ojos, la calidad de nuestra voz, el tacto. Todos estos mensajes no verbales son una manera para que la otra persona pueda darse cuenta que se encuentra en un espacio seguro, en una relación segura. Además, tenemos que estar, digamos, en la misma longitud de onda, pues ofreciendo siempre esta base segura con una presencia auténtica. Y para terminar, es necesario crear una alianza terapéutica, que es un aspecto que encuentro particularmente importante. Ofrecer una base segura significa también considerar el paciente como
un partner, un socio de valor en el proceso terapéutico. Así que es importante, por lo tanto, ofrecer la posibilidad con comentarios o con percepciones, averiguar cómo el paciente recibe nuestros comentarios. Si veo que el paciente dice, si al paciente le digo, imaginar que con el nivel de tensión que usted tiene en su cuerpo y su historia, lo que me está contando, pues puedo imaginar que debe haber sido realmente terrible para usted estos primeros años, seguramente. Deben de haber sido terribles, pero luego debo de averiguar que lo que está diciendo tiene sentido para el paciente, que puede resonar en el paciente. Lo mismo cuando utilizamos la estrategia del trabajo corporal. A lo mejor puedo proponer una estrategia de expansión corporal. Podemos pensar que podría sentirse más liberado el paciente, ¿no? Con estos movimientos de expansión. Pero a lo mejor puede que me sorprenda, porque a lo mejor el paciente me puede decir, no me siento a gusto. Me siento demasiado expuesto. Y eso significa que en ese momento debo de ser curiosa. Esta es su experiencia. En mi mente yo estaba pensando pues que habría sido diferente, pero en realidad no es el caso. Pues debemos de ser curiosos y ver por qué una determinada situación produce un resultado determinado. Entonces usted se siente expuesto en su vida. ¿Y eso qué produce para usted? Podemos preguntar al paciente. Podemos invitar una participación activa por parte del paciente, recreando una alianza terapéutica y llegamos a ser socios, partner en este proceso. Y eso es muy importante, porque luego llegamos a ser co-creadores de este proceso. Y eso da la posibilidad al paciente realmente de ser dueño del proceso. Segundo objetivo, ayudar a la persona a reconectarse con su propio cuerpo. Bueno, una de las cosas básicas que tenemos que hacer o que tenemos que ayudar a la persona a hacer es precisamente la de ayudar a esta persona a cambiar la dirección del flujo energético. Si recuerdan, hemos visto que el flujo energético tiende a ir hacia arriba. Entonces tenemos que ayudar a la persona a bajar, a descender de nuevo hacia el suelo, hacia tierra, con el grounding, con la toma de tierra. Como saben, esta es la posición de grounding básica, la toma de tierra. El peso se encuentra en los pies de la persona. Los dedos ligeramente tocan el suelo. El cuerpo aquí está relajado. El cuello está relajado. Y este ejercicio nos permite ayudar a la persona a descender hacia el suelo con el contacto de los pies. Le ayudamos a llevar la energía hacia abajo, hacia la tierra. Y al mismo tiempo aprenden a fiarse de la tierra, del soporte, de la base, que es la tierra para ellos como soporte. Me habría gustado mucho tener más tiempo para hacer un ejercicio, una secuencia de ejercicios con todos ustedes. Pero después me he dado cuenta de que tengo demasiado material para describir. Y por tanto, hacer los ejercicios no habría sido posible.
pero de veras me habría gustado mucho poder hacerlo. Pero seguramente podemos hacer algún ejercicio, probarlo juntos. Permanezcan sentados ahora. Por lo que respecta a la toma de tierra, pies planos en contacto con el suelo. Tal vez pueden quitarse los zapatos, si lo desean, si quieren intentarlo, pueden hacerlo. Es un ejercicio muy sencillo, lo que estoy a punto de explicar. Cuando inspiran, relájense, y cuando expiran, impulsen hacia los pies, con los pies hacia el suelo. Intenten hacerlo 3 o 4 veces. Probamos a hacerlo. Estamos sentados, rectos, la espalda está apoyada en la silla. Inspiramos y nos relajamos. Expiramos e impulsamos. Hacemos fuerza con los pies. Inspiramos, nos relajamos. Y expiramos. Y hacemos fuerza con los pies. Nos imaginamos que queremos llevar toda nuestra energía hacia abajo, hacia la tierra. Inspiramos, nos relajamos. Y después hacemos fuerza con los pies. Empujamos ahí la energía. Imaginen que la energía fluye hacia abajo, hacia la toma de tierra. Y mientras lo hacen, mientras siguen respirando y siguen empujando con los pies, al expirar, imaginen que están intentando liberarse de las tensiones y de toda la energía en exceso que tal vez tengan en su cuerpo. Y aquellos de ustedes que no tengan bastante energía, intenten imaginar que cuando inspiran, están tomando la energía de la tierra, de la madre tierra, les está dando energía. Y por tanto, en función del estado de energía en el que se encuentren, pueden o empujar hacia la tierra la energía en exceso, la energía de más, el nerviosismo que tienen en su cuerpo, o bien, si no sienten que tienen mucha energía, cuando inspiran, intenten imaginar que están tomando la energía que la Madre Tierra quiere darles. Bien. Tal vez intenten frotar un poco los pies en el suelo. Y mientras lo hacen, mientras frotan los pies, presten atención, inténtenlo al menos, a los distintos puntos de contacto que tiene la palma del pie sobre el suelo. Pero no olviden respirar mientras lo hacen. Después, tal vez pueden empezar a golpetear con los pies en el suelo, ligeramente. Golpetear con los pies. Si se sienten llenos de energía, pueden hacerlo tranquilamente, porque este es un movimiento de descarga de la energía. Pero es también un modo de percibir mejor los pies. Muy bien. Nos detenemos ahora. Tomemos un momento para prestar atención a las sensaciones que tenemos en los pies y posiblemente también en las piernas. ¿Ha cambiado la sensación? Ahora están sintiendo sensaciones diferentes respecto a hace unos minutos. ¿Cómo sienten el contacto con la tierra? Ahora se sienten más en contacto con la tierra. ¿Logran hacer posible que su peso descienda hacia los pies en vez de ascender hacia arriba? Y respiren dulcemente. Muy bien.
Podemos continuar con las estrategias que nos permiten ayudar a la persona a reconectarse con su cuerpo. Otra serie de estrategias que tenemos y también una línea general de trabajo corporal con la personalidad esquizoide es la de trabajar desde la periferia hacia el centro. Entre las otras cosas, lo hacemos ayudando a la persona esquizoide a suavizar, a aflojar las tensiones que tiene en las articulaciones congeladas. Si recuerdan, vimos la ilustración que nos mostraba cómo hay muchas tensiones en las articulaciones de estas personas. Y esto forma parte del intentar abrir los canales. Los canales que son necesarios cuando al final la persona conseguirá entrar en contacto con emociones tan intensas que han tenido que suprimir, como el terror, la ira, asesina, homicida. Cuando la persona consigue conectarse con estas emociones intensas, necesitará ser capaz de expresarlas. Pero el punto de salida tendrá que estar abierto, de tal manera que la expresión de esas emociones sea capaz de fluir. Porque si hay todavía muchos bloqueos a nivel de las articulaciones, esta persona experimentará más una implosión, algo similar a una implosión. Sin embargo, nosotros tenemos que abrir las vías de escape, las vías de salida, de tal manera que la expresión de estas emociones pueda fluir hacia el exterior. Por tanto, tenemos que aflojar las tensiones a nivel de articulaciones. Esto forma parte del trabajo que nos permite hacer que los puntos a nivel de la periferia se puedan abrir un poco más. Si quieren intentar probar cómo se puede hacer, les muestro una modalidad. Con los pacientes podemos trabajar con la rotación de las articulaciones. Por ejemplo, podemos probar la rotación de las muñecas y de los tobillos al mismo tiempo. Lo podemos hacer ahora mientras estamos hablando. Prueben a girar las muñecas y los tobillos y presten atención al movimiento, de la tensión de los músculos, de los tendones. Háganlo tal vez en el sentido de las agujas del reloj, después al revés. Este es un tipo de ejercicio que podemos hacer para ayudar a nuestros pacientes a aflojar las tensiones. Utilizamos también toda una serie de ejercicios de estiramiento, de stretching, para los tobillos, las muñecas, y también para las articulaciones. En realidad me habría gustado tener más tiempo para ilustrar todos estos ejercicios, pero lamentablemente no tenemos tiempo suficiente para poder hacerlo. De todas formas, esta es una modalidad para poder trabajar de la periferia al centro. Otra modalidad para trabajar de la periferia al centro es la de ayudar a la persona a sentir, percibir los contornos de su cuerpo. Y se puede hacer, por ejemplo, tal vez hago que lo prueben. Podemos simplemente darnos golpecitos ligeros, amables en el brazo. Dense golpecitos en el brazo, en el hombro.
Y después pasamos al otro brazo, siempre golpecitos suaves, delicados en el hombro. Me gustaría mostrárselo en directo, pero no sé cómo poder hacerlo en este momento para que lo vean mejor. Espero que consigan verme. Pequeños golpecitos también aquí, a nivel del pecho, estómago. Hágalo amablemente, con delicadeza, pero de todas formas con fuerza, para poder despertar un poco las sensaciones a nivel de los contornos del cuerpo. Podemos pasar a los muslos, a las rodillas, y después una pierna, un pie, y también en la otra parte. Siempre pequeños golpecitos. Lentamente vuelvan hacia arriba a nivel corporal y ahora amablemente, delicadamente, pasamos al pelo, al cuello, y con la punta de los dedos, con la yema de los dedos, pueden también hacer estos movimientos en el rostro, un pequeño masaje en la mandíbula, relajar un poco la mandíbula. Bien. Ahora, tómense un momento para convertirse en conscientes, para hacerse conscientes de las sensaciones en este momento. Si tienen una sensación bien clara de los contornos de su cuerpo, o bien no. Sienten estos contornos, respiren con calma e intenten ver si ahora tienen una sensación, un sentido mejor del volumen que su cuerpo ocupa en el espacio, en la habitación en la que se encuentran. Bien. En el análisis bioenergético digo siempre a los estudiantes que es importante tomarse tiempo para sentir el impacto de un ejercicio. Es tan importante hacer esto como lo es hacer el ejercicio de por sí. Y además trabajamos para ayudar a nuestros pacientes a abrir un poco su respiración, por así decirlo. Una forma de poderlo hacer es estirar los brazos hacia arriba o hacia los laterales, alargar los brazos y después, mientras lo hacemos, relajarnos, hacer un par de respiraciones como estoy haciendo yo, alargar los brazos hacia arriba cuando inspiran o bien hacia los laterales y relájense cuando expiren. 1 o 2 respiraciones aún. Y después vuelvan al centro. Cuando hacemos el trabajo corporal con nuestros pacientes esquizoides, tenemos que prestar siempre atención al riesgo de hiperventilación. Porque cuando respiran, ellos tienen de todas formas una apertura a nivel del pecho reducida. Y por tanto, cuando queremos abrir su respiración, podríamos al final hacer que perciban una especie de sensación de vértigo. Y por un lado tenemos el riesgo de hiperventilación que tenemos que tener en cuenta. Cuando sucede esto, yo invito al paciente a ponerse las manos así, en forma de copa, en la nariz y en la boca, para poder respirar en sus manos. Porque esto es el equivalente de la bolsita que nos dan en el avión cuando las personas necesitan hiperventilar.
Y después prestamos atención también a la necesidad del paciente de autorregularse para poder evitar sentir sensaciones abrumadoras y de sus emociones. Entonces, intentamos mantener la experiencia del paciente dentro de la que definimos la ventana de tolerancia. Esto quiere decir que cuando la persona hace el trabajo corporal o entra en contacto con las emociones y las sensaciones, el terapeuta actúa como la madre, es decir, es bien consciente de la autorregulación del niño. Y si la persona, por tanto, comienza a sentirse abrumada por la experiencia, el terapeuta entonces tiene que encontrar modalidades para ayudar a la persona a autorregularse. De tal manera que la persona, idealmente, sea siempre capaz de ser dueña de la experiencia, que no se sienta abrumada por la experiencia o abrumada también por las emociones. En último lugar, intentamos ayudar a la persona a buscar sensaciones agradables, placenteras durante el trabajo corporal. Esto no es tan difícil porque generalmente los pacientes esquizoides aman sentir más su propio cuerpo porque les hace sentir más vivos. No solo más vivos, sino también más conectados. Recuerdo a un paciente esquizoide, cuando le pregunté si se sentía más viva. Después de una secuencia de trabajo corporal, me dijo, sí, pero principalmente lo que me hace sentir bien es que siento que todas las partes están más conectadas dentro de mí. Y esta es una sensación placentera para estos pacientes. Bien. Ahora llegamos al tercer objetivo. Cuidar la escisión cabeza-cuerpo. Pero antes de hablar de esto, es fundamental comprender un concepto que es el shock cefálico. La noción de shock cefálico la introdujo el doctor Robert Lewis, uno de los mentores de nuestra terapia y de los terapeutas senior del análisis bioenergético. Antes de que él llegara con esta contribución, decíamos que hacer terapia con los pacientes esquizoides era necesario llegar a un cierto objetivo, es decir, los esquizoides tenían que salir de su cabeza para entrar en el cuerpo. Teníamos que llevar al esquizoide de la cabeza al cuerpo, lo cual es cierto, acabamos de explicar por qué es tan importante reconectarse con el cuerpo, pero se nos escapaba un punto fundamental, un punto crucial, es decir, el hecho de que la cabeza también es parte del cuerpo. Y la cabeza, por tanto, es algo de lo que tenemos que cuidar. Y tenemos que ocuparnos también de la cabeza. El doctor Lewis describe de esta manera el estado de una persona que se encuentra en un shock cefálico. Lo leo para ustedes. Cuando decimos que una persona vive en su cabeza, queremos decir que está manteniendo en shock con su cabeza. Esta se ha transformado en una fortaleza cerebral, ya que no siente parte del cuerpo vivo, apenas se mueve
con la ola respiratoria que expande y contrae el resto del cuerpo. La mente dentro de esa cabeza, en shock de esta experiencia, está disociada, divorciada del proceso viviente. Puede parecer algo contraintuitivo, pero de todas formas es cierto que un paciente en ese estado de shock no experimenta su cabeza como una parte tridimensional de su cuerpo. Está entumecida, insensible, no es capaz de sentir su peso, la persona, su calor, su sustancia de carne y sangre. Ven, por tanto, que aquí tenemos la importancia de dedicar la atención a la cabeza, de tal manera que la persona esquizoide pueda recuperar ese sentido de tener una cabeza en carne y hueso, con la que se puede conectar al cuerpo. Bien, ¿cómo trabajamos entonces para curar esta escisión cabeza-cuerpo? Tenemos que ayudar a la persona a aflojar las tensiones del cuello, y esto forma parte también de trabajar de la periferia al centro. Naturalmente, podemos sugerir a la persona que haga un poco de ejercicios de estiramiento en casa, precisamente para aflojar las tensiones del cuello. E incluso más importante, es el trabajo que hacemos cuando trabajamos con la cabeza de nuestros pacientes esquizoides. Como podemos trabajar con la cabeza, una modalidad es invitar a la persona a tumbarse y después ofrecemos el soporte de nuestras manos precisamente para la cabeza del paciente, como pueden ver en la imagen. Esta es una intervención importante. Aquí, de hecho, se invita al paciente a soltar su cabeza y confiarla en las manos del terapeuta. Naturalmente, los pacientes esquizoides no podrán soltar completamente la cabeza al principio, pero poco a poco podrán hacerlo y serán capaces de experimentar una base segura en las manos del terapeuta. Y esto les permitirá relajarse y al final sentir también una mayor integración entre la cabeza y el cuerpo. Este es un tipo de contacto muy íntimo. Y más allá de los aspectos puramente técnicos del trabajo para aflojar las tensiones del cuello, hay un aspecto de relación vinculado al cuidado que se ofrece a esa persona, el tipo de presencia con que nosotros hacemos este trabajo como terapeutas. Esto probablemente llevará al paciente a revivir estados muy primitivos de las situaciones en las que habrían necesitado ser mantenidos en brazos, ser sostenidos y respaldados con amor. Por tanto, no es solo el aspecto técnico de ayudar al paciente a relajar la tensión, hay mucho más. Porque este ejercicio puede ser de veras una de esas comunicaciones no verbales que son tan valiosas y que permiten al paciente esquizoide sentir que, bien, ahora estoy en una situación segura, me encuentro en manos amorosas.
Por tanto, el soporte de la testa puede hacerse también en otras posiciones. Hemos visto en posición sentada, que es otra posibilidad. Podemos invitar al paciente a sentarse en un taburete. El terapeuta está de pie detrás del paciente con un cojín apoyado en el pecho e invita al paciente a reclinarse sobre el cojín y a sentir el apoyo, el soporte que puede percibir a nivel de la espalda y de la cabeza, gracias a la presencia del cojín. Lo podemos hacer también desde una posición de pie. El terapeuta se encuentra de pie al lado del paciente y con una mano pone una de las manos bajo el reborde occipital del paciente. La mano está situada ahí, una mano, mientras que la otra la coloca en la frente del paciente. Y por tanto, mantiene la cabeza del terapeuta de esta manera y mientras lo hace, invita al paciente a dejarse ir un poco el peso hacia abajo, a soltar el peso, mientras el terapeuta tira delicadamente la cabeza hacia arriba, hacia el techo. Permanecen en esta posición tal vez 5 respiraciones y después se comunica al paciente, ahora suelto un poquito, voy soltando poco a poco, porque lógicamente es un ejercicio que cansa los brazos del terapeuta, pero permite ofrecer una sensación importante e interesante al paciente. Además, el terapeuta puede mantener la cabeza con las manos y acompañar el movimiento del doblarse hacia adelante en posición de grounding, toma de tierra. Por tanto, cuando la persona está así doblada hacia adelante, inclinada, las manos del terapeuta respaldan, apoyan la parte superior de la cabeza del paciente. Podría parecer un ejercicio sencillo, pero a veces tiene un impacto muy profundo. Recuerdo que estaba trabajando en un grupo de formación hace unos años y recuerdo un participante estaba respaldando su cabeza de esta manera y poco a poco que se inclinaba hacia adelante y sentía el soporte de sus manos, comenzó a suspirar profundamente porque se sentía muy bien, era positivo lo que estaba experimentando. Fue algo liberador. Y después, ahora les ofrezco una cita de Lowen que destaca el poder del tacto cuando trabajamos con pacientes, sobre todo con los esquizoides. Ahora la leo. Si el terapeuta toca al paciente con manos que son cálidas y delicadas, establece un contacto más profundo que el que podrían lograr las palabras o las miradas. Vamos ahora al objetivo número 4 de nuestro trabajo con el paciente esquizoide, o sea, restablecer la función agresiva. Como ya dije antes, normalmente eso pasa en un segundo momento, mucho después en la terapia. Pero en un determinado momento, el terapeuta tendrá que ayudar al paciente esquizoide a que se conecte y pueda expresar las emociones más intensas de terror de esta furia homicida que ha reprimido. Y cuando llegamos a ese punto, es muy importante hacer ese tipo de trabajo de manera regulada. ¿Qué significa? Ayudando una vez más al paciente para que permanezca dentro de una ventana de tolerancia en un estado regulado
O si se sienten abrumados, pues que encuentren maneras para volver a un estado regulado, para que puedan ser dueños de las experiencias, de los sentimientos, que no se sientan abrumados, invadidos por estos sentimientos. Y al final tendremos que ayudar al paciente para que transforme esta furia homicida en rabia, para que encuentre maneras para hacer que la energía, esa energía, se pueda utilizar de manera constructiva, canalizar esta energía. Me acuerdo que Lowen explicó la diferencia entre la ira, la furia y la rabia, y decía que en la ira era una emoción que no daba empoderamiento, que no empoderaba porque la ira explotaba hacia todas las direcciones. Es como una forma, una fuerza de desintegración. Así que debemos de ayudar al cliente, al paciente, para que transforme esta ira en rabia, porque la rabia significa, pues es una forma de energía más centrada hacia una persona, a una situación, y de esta manera podemos tener un impacto. La persona puede sentirse apoderada, no de manera destructiva, sino de autoafirmación. ¿Y por qué es tan importante ayudar a nuestro paciente con una estructura esquizoide para que pueda recuperar estas energías residuales? Pues le ayudamos al paciente para que pueda declarar su derecho a existir y a que se respondan a sus necesidades básicas como ser humano. Por ejemplo, el paciente no solo debe de declarar su derecho a existir, sino que debe sentir profundamente que tiene este derecho a existir y que puede declararlo libremente. Y es muy importante ayudar a los pacientes a que pongan barreras que se puedan defender activamente de las agresiones cuando es adecuado, evidentemente. Subrayo cuando es adecuado porque debemos de recordar que para el paciente esquizoide todos los contactos se ven como peligros potenciales o los veía en los primeros años y también en la vida adulta. Pero esperemos que con la terapia puedan vivir una base, encontrar una base segura con el terapeuta y puedan aprender a identificar son las personas seguras y las amenazas, y cuando lo pueden hacer, la reacción agresiva pues será una reacción adecuada a una amenaza real. ¿Y por qué serán capaces de identificar límites? Poner límites significa que pueden interactuar activamente con el medio ambiente y no congelarse y recrear la estructura como hacen con la estructura esquizoide. Así que amplían sus capacidades para tener relaciones. Y eso representa una capacidad restaurada de vivir en la vida y en el mundo. Y pasamos a la última diapositiva. Hablaré brevemente de los problemas, de los temas del transfer y contratransfer, o transferencia y contratransferencia. Aquí vemos la atracción entre terapeuta y paciente. Idealmente, el terapeuta, pues ante todo quiero explicar que esto representa
la conciencia y la parte creativa del yo en el terapeuta, y por supuesto también el paciente tiene esta es mi parte central, pero tanto el terapeuta como el paciente tienen unos yo perjudicados en esta estructura interna. Es necesario solucionar los problemas de nuestro yo perjudicada aquí cuando creamos una alianza terapéutica con la misma parte, digamos, del paciente, esta misma parte que tiene tanto el terapeuta como el paciente. Cuando este yo del paciente se expresa, pues el terapeuta puede mantenerse en esta parte central, en el yo consciente y creativo, y será capaz de funcionar o ser como un buen padre o una buena madre, capaz de escuchar la ira, el dolor, el terror, y será capaz de ayudar al paciente para que exprese estos estados de manera regulada. Pero terapeutas no somos perfectos. Así que el tipo de transferencia del paciente esquizoide que organiza el paciente esquizoide principalmente será una transferencia hacia la madre, porque el paciente esquizoide quiere un contacto humano de amor, pero tenemos también la ira, el terror, el miedo de los que hemos hablado antes. Entonces, es posible que el terapeuta, a través de su yo perjudicado, pueda sentirse pues amenazado por estos sentimientos y pueda reaccionar como contratransferencias con su miedo, su ira, su rabia, sus reacciones. Cuando perciben estas emociones, percibe el terapeuta estas emociones hacia su persona. El terapeuta puede tener la misma experiencia si no trabaja lo suficiente con sus problemas, entonces podría reaccionar de manera, pues con ira, con rabia, y además hay otro tipo de contratransferencia que viene de la estructura del carácter. Una vez más, el terapeuta sí tiene también rasgos esquizoides, podría tener miedos de tener que ocuparse o encarar estos sentimientos intensos en el paciente y por lo tanto otro tipo de contratransferencia podría ser una protección excesiva del paciente, evitando que el paciente entre en contacto con su núcleo tan explosivo. O si tenemos otro tipo de terapeuta, por ejemplo, que necesita ver la expresión emocional en el paciente, quiere que el esquizoide se pueda expresar más, se conecte más con sus sentimientos, pues entonces a principios de la terapia no podrá obtener ese tipo de resultado porque el paciente evidentemente se está defendiendo, es más neutral, no está en contacto evidentemente con la terapia. Y entonces, en este caso, tendremos una contratransferencia con un alejamiento del terapeuta y el paciente se queda en una esfera muy intelectual, como el caso de la excesiva protección. Nos mantenemos en la esfera del intelecto, sin percibir realmente el núcleo. Eso es todo
Por supuesto, pues la parte de transferencia y contratransferencia mucho más compleja. Ha sido necesario simplificar. Les dejo con algunas referencias. Aquí tenemos el libro de Lowen, un libro dedicado al carácter, a la estructura de carácter esquizoide, que el título es The Betrayal of the Body. Aquí tenemos la versión francesa. Siento que no tengo versiones para todos los idiomas. Y además, algunos libros de ejercicios. En este caso, otro libro escrito por Lowen. Es un libro de ejercicios y además otro libro traducido al francés. Y luego les aconsejo otro libro, otro texto escrito por Vincent Schroeder y Barbara Thompson. El título es Bending to Shape. Es un libro extremadamente interesante con diferentes estrategias y ejercicios para trabajar con los diferentes tipos de caracteres. Y tendremos él como nuestro próximo orador. He terminado de momento, entonces vuelvo a la pantalla entera. Tenemos 15 minutos para las preguntas. So yeah, we have a question. Sí que tenemos preguntas para usted, Miriam. Te escucho. Entonces, veremos ya a cuántas preguntas podemos contestar. Primera pregunta viene de Dimitri. Luis, si la energía del esquizoide fluye hacia arriba, hacia la cabeza en las actividades intelectuales, ¿por qué el diagrama de Lowen no demuestra este flujo, no muestra este flujo de energía o que la energía fluye? Cuando digo que la energía va hacia la cabeza, es porque la persona está activada, tiene mucha actividad mental, pero es el flujo de las emociones emocional que no llega a los ojos, a la voz. Es como cuando tenemos miedo. ¿Qué pasa al cuerpo? Nos quedamos congelados así. Realmente nos quedamos congelados, la energía va hacia arriba, pero se queda congelada. Entonces la calidad de las emociones y a la energía, pues se queda aquí como en un caos y es diferente de una energía expresiva que se expresa. No sé si he contestado a la pregunta, pero sería esta mi respuesta. Laura pregunta, ¿el paciente esquizoide puede tener vínculos de gran intimidad? ¿Cuál es la pregunta? Por favor, ¿la puedes repetir? Ay, es que es mi inglés. ¿El paciente esquizoide puede alcanzar vínculos o tener vínculos de gran intimidad? Pues sí, claro que sí. Porque la terapia debe de ayudar a estas personas a descongelarse y luego pueden procesar sus sentimientos intensos para ser más capaces de utilizar la energía agresiva y más capaces también, más capaces de abrirse, a tener más intimidad, pueden abrir sus corazones. Habría tenido que añadirlo, que decirlo. No es un problema simplemente de abrirse solo a la agresividad, a este tipo de energía.
descongelando la energía e integrando el cuerpo y la cabeza, la persona, el paciente, puede abrir también más su corazón y, evidentemente, gozar de una relación íntima. Okay. Miriam. Almost Miriam. Miriam, casi Miriam. Cuando una enfermedad, cuando un bebé tiene una enfermedad al nacer y está separado de la madre o de sus cuidadores, se queda varios días en una incubadora o muchas semanas, esta condición podría ser causa de ese tipo de carácter de la personalidad. Pues depende de cómo tratan al bebé. Algunos bebés se quedan muchas semanas en una incubadora y es posible que tengan problemas de abandono, que veremos con la estructura del carácter, pero depende también de los cuidadores de estos bebés cuando están en la incubadora. Si hay un tratamiento cariñoso, con amor, lo tratan con amor, pues puede disminuir el trauma. Pero si los cuidadores o los cuidados son fríos, eso puede conllevar otras condiciones como la que acabas de describir para el paciente esquizoide. Dimitri tiene otra pregunta. Creo que tú lo has dicho, pero Dimitri, si la energía está congelada en el centro, ¿por qué no trabajo del centro a la periferia? Eso no debería ser lo mismo que intentar mover la energía hacia arriba, porque fluye hacia arriba. No, ¿por qué? Bajar la energía ayuda a la persona a que pueda realmente calmarse, relajarse, tener un contacto con el terreno, relajar el sistema nervioso en vez de estar continuamente activada. Entonces, no es igual llevar la energía del centro a la periferia que viceversa. Las emociones que están encapsuladas aquí son emociones muy intensas y, como expliqué, si no hemos abierto los canales para expresar la energía, el riesgo es la implosión. El paciente necesita tener un contenedor adecuado para poder expresar su energía, pero si el contenedor está congelado en la periferia, pues se va a romper si intentamos abrir el centro de manera demasiado abrupta, demasiado bruta. ¿Me expliqué? Pues yo creo que sí. Yo por lo menos yo he comprendido. Espero que también Dimitri haya comprendido. Daniela, pregunta. Quería saber un poco más acerca de la ventana de tolerancia. ¿Cómo podemos encontrar y definir esta ventana de tolerancia? Muy bien, la ventana de tolerancia. A ver, no sé si se acuerdan el diagrama de Corges con la parte azul, el espacio azul de la parte del estado de congelado y luego la parte amarilla del sistema simpatético activo y luego la parte verde cuando nos sentimos relajados, nos sentimos bien. Eso a nivel neurológico significa que cuando la persona se conecta con estos sentimientos, queremos quedarnos en la zona amarilla
para expresar las emociones activamente, pero una manera en la que el paciente lo pueda tolerar, que no sea demasiado, para que los pacientes puedan digerir las emociones, las puedan integrar. La ventana de tolerancia es que si es demasiado, la persona sube de nuevo a la zona de congelación azul, de disociación, en la que se siente abrumada. Así que la ventana de tolerancia está entre la parte amarilla y la parte verde, el espacio amarillo y el espacio verde. Verás, la persona tiene el córtex central que tenemos que enganchar. En esta ventana de tolerancia, los pacientes deben de mantenerse en el ahora y aquí, sin desconectarse, para ser capaces de expresar sus emociones de manera activa, o pueden pasar a la zona verde, el estado de calma. Okay. Good. I hope I'm Yeah. clear. Yeah, Espero haber contestado. Pues me parece que sí, perfectamente. Claudia. Claudia. Me parece una pregunta interesante. ¿Hay sueños típicos de la estructura esquizoide o imágenes típicas, no sé, sueños recurrentes? A ver, no soy muy buena con eso de los sueños, no es mi especialidad. No sé si puedo dar, no creo que puedo dar una respuesta interesante, pero lo que sí puedo decir es que mis pacientes con una estructura esquizoide tienen fantasías. Por ejemplo, fantasías de matar a otras personas. Sienten realmente estos sentimientos, estas voluntades. Los pacientes con los que, una paciente con la que estoy trabajando tenía esta fantasía de tener un cuchillo en la mano y matar a diferentes personas. Evidentemente es una fantasía que la espanta, pero si se queda en el reino de la fantasía, lo que importa es que las emociones no la empujen a pasar, digamos, a la acción. Ella tiene conciencia de esta fantasía y esta fantasía evidentemente pues le da miedo. Y tenemos que mantener este miedo, estos sentimientos dentro de la ventana de tolerancia. Tov pregunta, ¿cómo podemos diferenciar los deseos de una estructura esquizoide y de una estructura oral? Y la agresión de la madre de una estructura rígida. Espera, ¿cómo podemos diferenciar los deseos del paciente esquizoide de una estructura oral? Pues yo diría que es igual, es la misma. Es el mismo impulso del bebé que necesita conectarse con una persona cariñosa, llena de amor, y que recibe rechazo, que es realmente característica del esquizoide, o abandono, porque el cuidador no es lo suficientemente capaz, y eso pues desemboca normalmente en la estructura oral. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Pues eso, la diferencia entre la agresión homicida del esquizoide y la estructura rígida. Bien, en el paciente con una estructura esquizoide, el odio, la hostilidad va hacia el bebé como ser humano. ¿Por qué existe?
¿Por qué existes? No deberías existir. En la estructura rígida no hay tanta hostilidad, es más una, digamos, una supresión de la sexualidad del niño. Entonces, por una parte rechazamos al niño y por otra es la sexualidad del niño que no está aceptada, pues el niño no acepta esta sexualidad correctamente. Y añadiría otra distinción porque hay también la rabia de los padres. Por supuesto, no podemos hablar de la personalidad límite, borderline, pero la diferencia es con el paciente esquizoide, la rabia es una rabia reprimida. En el caso de la personalidad límite de la madre, es una madre explosiva. A veces abraza al niño como consuelo, otras veces rechaza al niño o puede que se enfade muchísimo con el niño mismo. Es como una conducta caótica. Yo creo que esta era la última pregunta porque hemos terminado el tiempo. Tenemos 4 minutos solamente para despedirnos. Entonces, la última pregunta. El carácter esquizoide, ¿cómo puede, digamos, revelarse durante el embarazo? Pues a lo mejor no lo he dicho al principio de mi presentación, pero Lowen me acuerdo que habló del hecho de que el paciente esquizoide, en algunos casos como feto, crece en un útero frío. En el caso, por ejemplo, de la madre que no quiere al niño, pero le obligan a que tenga al niño. Entonces tiene un útero frío. Hay algo ya directamente ahí. Sí, sí. Realmente, ese útero frío. Sí, realmente. Luis, creo que hemos terminado. Muchísimas gracias, Miriam, por tu ayuda. Muchísimas gracias, gracias por este trabajo maravilloso. Has recibido muchísimos mensajes, congratulaciones, mensajes llenos de amor. Te vamos a compartir estos mensajes. Ha sido realmente un placer para todos nosotros y personalmente. Muchísimas gracias para este webinario. Gracias a ustedes y gracias a todos por la invitación, por participar también ustedes a este webinario. Muchísimas gracias. Y gracias a la organización italiana también. Gracias, Marco, para ayudarme en todo, la verdad, en todo. Muchísimas gracias, Marco. Estamos encantados de que ustedes hayan participado y les invitamos a que participen a los próximos seminarios. Tenemos el próximo, el día 25 de octubre, y hablaremos del carácter oral. Así que les invitamos a que participen, les esperamos el día 25. Que pasen un día maravilloso. Gracias por la invitación y por participar. Adiós a todos.